Hola Silvio, amigos de la emboscadura. Soy Gustavo Carvajal. Quiero hacer un corto video tratando de explicar, esgrimir mis razones en defensa de Israel y, como indica el título del video, em, argumentar por qué Israel no es el malo de la película en este conflicto. Claro, es un caso muy difícil de defender, yo entiendo, porque la cantidad de imágenes degradantes, de violencia y de horror que nos llegan, pues no pueden menos que conmovernos. Es totalmente entendible. Claro, teniendo en cuenta que es cierto que también hay mucha guerra propagandística de ambos lados y que hay que ser críticos frente a la información que nos llega. Pero desde luego, cualquier persona que, que tenga sensibilidad humana, pues se conmueve al ver las imágenes de los bombardeos en Gaza. Y es lógico y normal que la conclusión sea que el poderoso aquí es Israel y la víctima, el oprimido, es la población y el pueblo de Gaza. Sin embargo, ustedes saben que en la vida a veces dos cosas que parecen contradictorias pueden ser verdad al mismo tiempo. Y esa es la paradoja de la vida, ¿cierto? Aquí la pelea entre David y Goliat, parece que David, para usar la historia hebrea, parece que David fuera Israel perdón, parece que David fuera Palestina y Goliat Israel. Sin embargo, primer punto, si hablamos de quién es la minoría, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la población total de judíos en el mundo es de 15 millones de judíos. Es 0,1% de la población. Mientras que los musulmanes que rodean a Israel son, bueno, los musulmanes en el mundo son 1.800 millones, ¿cierto? Y como ustedes saben, Israel está rodeado de eh, países musulmanes, ¿cierto? Entonces la minoría en ese sentido sería Israel. Ese es el primer punto que quería hacer. Y en general, cuatro puntos que quería cuestionar digamos, argumentos de la narrativa anti-Israel que quisiera cuestionar. El primero de ellos es que Israel, eh, a pesar de las apariencias, no es un estado colonial, como se viene diciendo, ¿cierto? Ustedes saben que los ataques del 7 de octubre, perpetrados por Hamas, ocurrieron en el aniversario de una guerra de 30 años atrás, de 1973. A veces se le llama la guerra de Yom Kippur, en donde los estados árabes alrededor de Israel se unieron para tratar de destruir al Estado de Israel, pero lo que ocurrió fue que Israel terminó ganando esa guerra, eh, a veces se le llama la guerra de 6 días, y tomando más territorio, ¿cierto? O sea, Israel siempre ha actuado en defensa propia, ¿cierto? Si vale ese término. Ahora, tampoco es un estado colonial en el mismo sentido en que, digamos, Francia fue un estado colonial en África o Inglaterra fue un estado colonial en la India, por ejemplo, porque los judíos simplemente son indígenas de ese lugar. Claro, eh, claro, se puede argumentar que los palestinos también llevaban mucho tiempo en ese lugar, pero la realidad es que históricamente, culturalmente, eh, y desde luego con la referencia bíblica, la región se llama Judea, de ahí vienen los judíos. Ese es digamos, un argumento en contra de la idea de que son un estado colonial que llegó para apropiarse de recursos o de tierras que no le pertenecen. Eso no es cierto. Ahora, el segundo punto que también se ve muchísimo por las redes sociales es que llaman a este conflicto un genocidio. Ese es un uso erróneo del término genocidio. Tenemos muchos ejemplos de genocidio en la historia del siglo XX, nada más. Por ejemplo, cuando pensamos en el genocidio de los armenios por parte del Imperio Otomano a principios del siglo XX, lo pueden buscar, ¿cierto?
el conflicto en Ruanda entre el genocidio que intentaron perpetrar los Hutus contra los Tutsis, ¿cierto? Dos tribus en Ruanda, eso ocurrió en los noventas. Y todos seguramente recordamos también el conflicto perdón, Bosnia-Herzegovina, que ahí de verdad hubo un genocidio en contra de los yugoslavos musulmanes, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa genocidio? Pues intentar asesinar o destruir a una población entera en virtud de sus eh, características genéticas, ¿verdad? Eh, Ustedes saben que los Hutus se diferenciaban de los Tutsis por ciertas percepción fenotípica que tenían y lo mismo pasaba con los armenios y los turcos, etc. Eso es un genocidio. Aquí lo que está pasando es, desde luego, una invasión muy agresiva, excesiva, desde luego que se puede criticar, pero no está ocurriendo ningún genocidio. Ahora, punto 3, el asunto de la proporcionalidad. Ahora, pues desde luego se está pidiendo un cese al fuego, pero, y se habla de proporcionalidad por el número de muertos, ¿cierto? Y ese argumento de la proporcionalidad pues es muy débil, ¿cierto? Porque si hablamos de proporcionalidad, primero, la respuesta de Israel, entonces, si proporcionalidad significa igualdad, la respuesta de Israel debió ser entonces entrar en Gaza, empezar a matar civiles inocentes, a torturarlos con cámaras, a regodearse en la barbarie, a descoyuntar jóvenes, a asesinar padres en frente de sus hijos, etcétera, etcétera. Toda la barbarie que se vio en el 7 de octubre. Eso es lo que deberían entonces, si nos ajustamos a la idea de proporcionalidad, entonces eso sería lo que tendrían que estar haciendo los judíos en Palestina, y no es lo que están haciendo. Aunque es muy agresiva la acción militar, no hay equivalencia moral. Es un ejército legítimo que está entrando, claro, y se han cometido crímenes, sin duda, como ocurre en un conflicto de esta magnitud, que es algo casi inevitable, porque recuerden, por favor, la historia, digamos, primero que todo, digamos, ¿cuántos japoneses asesinaron los americanos con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, comparado con el número de soldados que los japoneses, los kamikazes, digamos, asesinaron en Pearl Harbor, ¿cierto? Obviamente ahí no hay una proporcionalidad, el número de japoneses muertos fue muchísimo mayor. El otro ejemplo que viene a la mente es los bombardeos de los aliados, es decir, de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Por favor, busquen, digamos, en Wikipedia el bombardeo de la ciudad de Dresden, donde los aliados, digamos, arrasaron la ciudad de Dresden en Alemania y mataron más de 25.000 personas inocentes, ¿cierto? O sea, la proporcionalidad no es el número de muertes de un lado y del otro, porque desde luego hay otros factores, ¿verdad? Y ese es el cuarto punto, ¿cierto? Que también se discute mucho en la red y con muchísima como furor y apasionamiento, ¿cierto? Y es la equivalencia moral de los dos bandos. Eh, digamos, se dice que el Estado de Israel, por ser un ejército constituido legalmente, está sujeto a unos estándares mucho más rigurosos que los asesinos o los criminales de Hamas. Pero yo creo que nosotros en Occidente no entendemos, no logramos entender la dimensión y la especie de enemigo que está enfrentando el Estado de Israel. No lo llegamos a comprender porque, digamos, vivimos en un lugar, como Colombia o América, en donde vivimos una sociedad secular, pero jamás, ¿cierto? Que es una organización que existe desde los años 80, explícitamente en su carta de fundación, que también los invito a que busquen la carta de fundación de Hamas, explícitamente anuncia que su objetivo es, entre otras cosas, el asesinato de todos los judíos,
está muy claro en su carta de fundación, ¿sí? Es decir, su propósito es el genocidio de los judíos, ¿cierto? Este no es un enemigo convencional. Aquí en Colombia se le intenta comparar con la guerrilla, con los paramilitares. Imagínense luchar contra un grupo guerrillero con toda la sevicia y con toda la irregularidad de una guerra de guerrillas, pero donde al guerrillero no le importa morir, donde el martirio, como lo ha dicho el jefe de Hamas en Cisjordania en las últimas semanas, dijo, nosotros amamos la muerte más que lo que ustedes aman la vida, ¿cierto? Ellos, para ellos y para su cultura, porque en Palestina a los niños los endoctrinan en esa ideología desde muy temprano. El martirio y inmolarse y cometer estas atrocidades, pues es una alabanza a Alá, a Dios. No por nada, y digamos, esto es muy doloroso y muy espeluznante, pero cuando uno observa los videos del ataque de todos esos hombres que se metieron el 7 de octubre al sur de Israel, a los kibbutz, uno escucha, ve a estos hombres cometer las mayores barbaridades eh, y al tiempo que gritan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dios es grande, ¿sí? Claro, ¿cómo es posible? Para nosotros es muy difícil de entender, pero hay que tratar de entenderlo, hay que aceptarlo. Es una mentalidad completamente diferente a la nuestra. Eh, y hay que entender que los judíos viven diariamente bajo esta amenaza, ¿cierto? De un enemigo al que no le importa morir, al que no le importa inmolarse y que además hace lo que hace con la promesa, esperando la promesa de la vida eterna y de un paraíso, ¿cierto? De verdad cree en eso. Yo sé que es muy difícil para nosotros comprenderlo, pero piensen en el cristianismo mismo, ¿no? En las creencias y que todavía tenemos tienen algunos cristianos de que existe un paraíso, de que existe una vida después de la muerte. Pues bueno, eso es parte central de la filosofía de Hamas. Por favor, lean la carta fundacional de Hamas, que se puede encontrar muy fácil. Y bueno, lo último que quería decir, bueno, entender ese enemigo, pero por último, la idea de que los palestinos están siendo oprimidos o que son segregados, pues no es real. Ha habido muchos intentos de encontrar una solución de dos estados. El último gran intento que se malogró fue en el año 2000, cuando Yasser Arafat, ¿cierto? El líder de la OLP, estaba a punto de firmar un tratado de paz para crear los dos estados y que hubiera un estado de Palestina y un estado de Israel, y él mismo se negó en el último momento, ¿cierto? Entonces, por favor, tratar de comprender la dimensión y la especie de enemigo que enfrenta Israel. Y esto no es para nada ninguna intención de criticar o de ejercer ningún tipo de odio contra los musulmanes, no, para nada. Los individuos, las personas musulmanes que yo he conocido son grandes personas, buenas personas, pero hay que entender que esta ideología es un error dentro del código cultural del Islam, ¿cierto? Son solamente los islámicos hoy en día. En el pasado los cristianos cometieron muchísima barbarie, desde luego, pero resulta ser que hoy en día son los islamistas y miembros de esa religión los que eh, tienen esta ideología tan violenta y tan nefasta. Entonces tenemos que reflexionar en que no es solamente los excesos y la crueldad que seguramente, que sin duda el Estado de Israel está ejerciendo contra mucha gente en Palestina. Pero hay que entender que aquí también están en juego valores fundamentales de nuestra sociedad. Es decir, eh, por favor tengan eso en cuenta, contemplen eso y muchísimas gracias por su atención. Y por favor sigan a la emboscadura, miren algunos otros de los videos que tenemos y de mis otras columnas anteriores. Un abrazo.